Y bien, la materia. La materia, ya saben, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Y la materia la vamos a clasificar a grandes rasgos en dos. Sustancias puras y mezclas. Bien, de sustancias puras, ahorita explico esto de la palabrita sustancias, ¿va? La vamos a dividir a grandes rasgos en dos, en elementos y en compuestos. Vamos a definir a los elementos aquellas partículas o las partículas más pequeñas que tiene la materia, es decir, van a ser los átomos, ¿no? Las partículas de la materia más pequeñas. Entonces, así de simple, las sustancias puras, en este caso los elementos, van a ser todos aquellos que se encuentren o se encuentran en la tabla periódica, ¿bien? Mientras que los compuestos es la unión de dos o más elementos. Es decir, la unión de dos o más de estos que están aquí en la tabla van a ser compuestos. Esta imagen que les puse, pues me gustó porque chéquense, aquí vienen algunas trampas. Aquí, chéquense, dos hidrógenos, dos oxígenos, dos nitrógenos, dos cloros. Aquí solamente tengo un elemento. ¿Qué elemento es? Es un hidrógeno, es hidrógeno. Solo que tengo dos átomos de hidrógeno. Esto sigue considerándose un elemento. Bien, este igual es un elemento nada más, es oxígeno, pero tengo dos átomos del mismo elemento, entonces se sigue considerando un mismo elemento. Bien, pero acá, ¿cuántos elementos tengo? Dos. La unión de dos o más elementos ya se va a llamar compuesto. Igual aquí, ¿cuántos elementos tengo? Dos. Entonces ya lo voy a llamar compuesto. Igual aquí tengo dos elementos, es un compuesto, dos elementos, un compuesto. Bien. Ahora, la palabra sustancia, ¿por qué podemos llamar tanto sustancias a los elementos y compuestos? Porque decimos que una sustancia es aquella parte de la materia que comparte mismas propiedades físicas y químicas. Ejemplo, ¿estos comparten mismas propiedades físicas y químicas? Pues sí, son iguales, son iguales, son iguales, pues comparten las mismas propiedades. Este de acá, el agua, que es muy noble, propiedades físicas del agua, no tiene color, no tiene sabor, no tiene olor, no sé qué. Igual, ¿no? Cada átomo va a tener o va a compartir las mismas propiedades, tanto físicas o químicas, por ejemplo, ya de propiedades químicas. Es un enlace covalente polar, es un compuesto polar, no, una molécula de agua con otra se enlaza mediante un puente de hidrógeno, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, comparten las mismas propiedades físicas y químicas, por eso tanto elementos como compuestos entran en esta clasificación de sustancias. Bien, ahora, la parte de las mezclas, esta definición me gustó mucho, ¿no? Porque pues resume lo que es una mezcla y dice que una mezcla es un material que va a estar formado por dos o más componentes unidos, pero no combinados químicamente, es decir, algo así como juntos pero no revueltos, ¿no? En la mezcla no ocurre una reacción química. Esto entiéndase, si ya vieron el primer video, entiéndase una reacción química donde van a cambiar los componentes internos, ¿bien? Y cada uno de sus componentes mantiene la identidad y propiedad química. Entonces, prácticamente una mezcla, sí van a ser dos cosas que se van a mezclar y bueno, ya avanzando, ¿cómo se van a llamar esas cosas? Uno es un soluto y otro va a ser el solvente. ¿Qué es el soluto? El que se disuelve. ¿Y qué es el solvente? Donde se disuelve. Ya saben, el truco para darle rápido a esto, para no hacernos bolas, es ponle el prefijo di, disoluto y disolvente. Rápido puedes ubicar a los disolventes, ¿no? Por ese prefijito nada más di. Bien. Entonces, yo cuando mezcle este con el agua, ninguno de los dos, como dice aquí, va a cambiar sus componentes químicos, se van a mantener y eso lo vamos a denominar una mezcla. Bien, y las mezclas hay varias clasificaciones. La que vamos a usar aquí es la mezcla por visibilidad. Bien, vamos a tener mezclas homogéneas, homo igual, hetero diferente, es decir, al tener dos cosas iguales va a ser muy difícil identificarlos. Vamos a decir que las mezclas homogéneas no las podemos reconocer a simple vista, mientras que las heteros sí las vamos a poder reconocer a simple vista porque son cosas diferentes. Ejemplos, acá está.
Bueno, ya, ¿no? Y hablando ya más propiamente, decimos que las mezclas homogéneas las vamos a encontrar en una fase. Y de hecho aquí está muy interesante cómo podemos ver eso de las fases. Miren, aquí solamente vemos una fase, que son mezclas homogéneas. Y las heterogéneas podemos ver dos fases. Mira, esto se refiere con las fases. Veo una fase aquí abajo, ¿no? Que se sedimentó, y veo una fase aquí arriba por densidades, además de que la arena es insoluble, ¿no? Entonces, si yo tengo una mezcla con dos o más fases, es una mezcla heterogénea. Además, puedo ver los componentes a simple vista. Y los ejemplos, pues, estos ejemplos suenan hasta, pueden verse como tontos, pero sí, así vienen en sus exámenes, así, ¿eh? Y las mezclas homogéneas solamente las puedo ver en una sola fase, ¿no? Ejemplos, arena y agua, aceite y agua, monedas y agua. Y la ensalada de verduras, ¿no? Imagina, ¿cuántas fases se ven? O sea, no veo dos fases, veo más de dos fases. El acero es una aleación, es decir, es la combinación de dos metales. De hecho, vamos, las sustancias puras pueden ser clasificadas homogéneas. Por ejemplo, Ok, el problema está en el siguiente. ¿Por qué no las clasifico yo así? Porque chécate, ¿estás de acuerdo que un hierro, pues es un hierro nada más? Es uno. Entonces no es una mezcla, no se convierte en una mezcla, sino en qué se ok, convierte en una sustancia. Sí, ¿recuerdas que habíamos dicho que más sustancia era porque compartían mismas propiedades? Y así es. para que fuera mezcla debía de ser, como dice la definición, me voy a regresar, dice formado por dos o más componentes. Entonces, chécate, de alguna manera, digo, tu comprensión es correcta, porque decir, pues el agua es homogénea, pues claro, pero chécate, la clasificación más correcta o más propia, ¿no? Haciendo redundantes, mejor los elementos y los compuestos no los clasifico como homogéneos, sino mejor los clasifico como sustancias. Elemento. Ah, Ajá, elementos o compuestos, dependiendo, ¿no? Lo que sea. No sé si haya resuelto tu duda. ok, sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Perfecto? Ok. Muy chingón. Va. Gracias. Bueno. Entonces, pues va. Este, bien, muy bien. Y pues listo, ¿no? Esa era la clase que tenía pendiente. Bueno, ya, ¿no? ¿Tienen alguna duda de esto, de aquí? Bueno, los escucho. ¿O de esto si entraron bien todos a esta parte? Pues no sé si me escuchan. ¿Sí entraron chido a esto, moño? Ay, no mames. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Ahí Sí. está. Bien. Pues creo que la mayoría sí entró a esta parte, ¿no? Esta ya es la clasificación. Bueno, pues se las doy de volada, ¿no? Ya nomás porque me quedé picado. Este, a ver, una duda. ¿Qué es el punto de agregación? Muy bien, esto lo vimos acá, ¿no? El punto de agregación, Neri, es esto. ¿Recuerdas que habíamos dicho que para que la materia cambie de estado, el factor principal es la temperatura? Es decir, tengo que alcanzar una temperatura ideal para yo pasar de un estado a otro, ¿no? Como en este caso, ¿no? Para pasar de sólido a líquido, de gas a líquido. Entonces, chécate, el punto de agregación es la temperatura ideal para que yo pueda cambiar de un estado a otro. Ejemplo, el agua tiene un punto de solidificación. ¿Y cuándo el agua va a empezar a volverse sólida? Cuando alcanza 0 grados en la escala de Celsius, ¿no? Es decir, ese es el punto de solidificación. Podemos decir entonces que los puntos de agregación o los puntos de estado de agregación es la temperatura propicia o la temperatura ideal en donde la materia va a cambiar de estado. Por ejemplo, ¿no? El punto de solidificación del agua es 0 grados, pero el punto de evaporación o de ebullición del agua va a ser 100 grados Celsius a nivel del mar. Es a esa temperatura ideal, digo, yo puse de ejemplo el agua, ¿no? Pero cada material, cada elemento, cada compuesto tiene sus diferentes puntos de ebullición o sus puntos de agregación. Bien, espero, no sé si resolví tu duda, Neri. A ver, Neri, ¿dónde estás? Te voy a buscar y voy a activar tu micro. Ya te encontré. Ya te fuiste, ¿qué pex? ¿Dónde estás? Neri, José Neri. ¿Sí tiene el micro, Neri? Porque no me deja activar tu audio. Pues creo que no tiene micro esta Neri. No, sí, ¿Sí tienes? ¿Qué pasó, no, yo Neri? no tengo duda en eso del de agregación. Entonces, el punto de ebullición, Ajá.
Ajá, ¿era el cambio de qué, perdón? Ah, el punto de ebullición es cuando vamos a pasar de líquido a gas, pero recuerda, cuando hablamos de punto, es esa temperatura que tienen que alcanzar. Miren, ejemplo, para que a ver si con este ejemplo les queda un poquito más claro. No voy a poner un ejemplo más absurdo, ¿no? Ejemplo, tú tienes un coche, ¿no? O han manejado un vehículo, sus papás manejan un vehículo, ¿no? Y entonces ustedes van escuchando el motor, ¿no? Y va, ¿no? Y entonces hay un punto donde ustedes van a hacer el cambio de velocidad, ¿no? Dicen ahí los manuales que es cuando tú alcanzas las 3000 revoluciones en cualquier velocidad, es el punto para que tú cambies a la siguiente velocidad, es decir, tú vas en primer velocidad, ¿no? Y entonces vas acelerando tu motor y tu motor ya alcanzó las 3000 revoluciones por minuto. Ese es el punto ideal donde tú tienes que hacer el cambio, ¿no? Y entonces ya lo pasas a segunda, ¿no? Y así, ¿no? Es decir, ya regresando a este ejemplo, ¿no? De los cambios de agregación. El punto ideal, ejemplo, en el agua, cuando yo alcanzo los 100 grados Celsius, porque aquí no es revoluciones, aquí el factor es la temperatura. Entonces, cuando yo alcanzo los 100 grados Celsius, va a ser el punto donde el agua va a pasar de líquido a gas, es algo así como pasa de primera velocidad a segunda, y cuando alcanza 100 grados pasa de segunda a tercera, pero obviamente pues estamos hablando de estados, ¿no? Pasa de líquido a gaseoso. ¿Sí, Mineri, o no? Sí, sí, ya. Bien, todos. ¿Sí? ¿Todo bien entonces? Sí, sí, gracias. ¿Alguna duda más? No, eso sería todo. Va, muy bien. Entonces, listos. Pues entonces les sigo. Me quedé en esta parte, ¿no? Para hacer redundante y que todo quede en una presentación. Y ya además las mezclas, esto recuerden, esto es más para los de UNAM. Las mezclas las vamos a clasificar por tres. Ya vimos una que es por visibilidad. Por tamaño, recuerden, tamaño del soluto, partículas, tamaños, ¿bien? O por cantidad, ¿bien? Entonces, por tamaño de soluto, recuerda, haciendo énfasis en que un soluto es aquella cosa que se va a agregar o que se va a disolver. De hecho, ya hablando como técnicamente, decimos que el soluto, para que se lo lleven, es la partícula que va a sufrir una interposición molecular. Me voy a regresar a la presentación, bueno, a esta parte. ¿Qué quiere decir que va a sufrir una interposición molecular? La sal se va a diluir en el agua. Es decir, las moléculas de agua se van a interponer entre la sal, porque la sal, como ustedes saben, es cloruro de sodio, es decir, tiene átomos de cloro y tiene átomos de sodio. Para que esto pueda diluirse aquí, tienen que separarse los dos componentes, tiene que separarse el cloro y tiene que separarse el sodio. Entonces, ¿quién va a hacer esa separación? Lo va a hacer el agua, ¿no? Entonces, decimos que el agua es el que va a dar la interposición molecular, es decir, los solventes van a hacer una interposición molecular, mientras que los solutos van a sufrir la interposición molecular. Y eso nada más para que quede claro esta parte, ¿no? Bien, donde dice, de acuerdo con el tamaño de las partículas del soluto, vamos a tener soluciones, coloides y suspensiones. Las soluciones o disoluciones, es lo mismo. Y una pregunta que suele venir y que les hacen muy común. Las soluciones son mezclas homogéneas. Bien, tanto las soluciones como las diluidas, las que están acá, suelen ser mezclas homogéneas. ¿Por qué? Porque el tamaño o la cantidad del soluto no supera a los solventes. No, estas definiciones de hecho no vienen en la guía, esas pues yo se las estoy dando. Y repito, la interposición molecular es esto, mira, aquí, así como está acá. De hecho, haz de cuenta, bueno, a ver, voy a dibujar, creo que sí se puede dibujar porque el otro día lo hice. Mira, haz de cuenta que chale, no se puede dibujar. Ah, pues es que es del mismo color, deja, escojo otro color. Color, ¿dónde está el color? Opciones del puntero, color, acá está. Un color rojo, mira. Haz de cuenta que los amarillos, ¿no? Ahí está. Haz de cuenta que los amarillos, Neri, son cloro. Y haz de cuenta que estos rojos que estoy poniendo son sodios. Y haz de cuenta que entonces yo le eché sal al agua, ¿no? Entonces es cloruro de sodio, ¿no? Y chécate, así lo voy a dejar mientras, ¿no? Para que a ver si me entienden. Sí, tanto las soluciones o disoluciones son homogéneas.
también las mezclas diluidas son homogéneas. Y chécate, Neri. Haz de cuenta que yo tengo la sal, ¿no? Ay, no, es que si me regreso se va a borrar esto, ¿no? Haz de cuenta que yo tengo la sal, ¿no? Una sal común y corriente, y yo la estoy vertiendo en agua. Y chécate, la sal es una molécula así como esta, ¿no? Era una sola molécula así como esta. Pero cuando yo la he hecho, bueno, eran dos moléculas unidas, ¿no? Haz de cuenta que estas dos estaban juntas, estas dos estaban juntas, estas dos estaban juntas, así, ¿no? Y estaban juntas para formar sal. Cuando yo las echo, ¿qué es lo que les va a pasar? Se van a separar, ¿no? ¿Y quién va a separar a la sal? Haz de cuenta que todo esto que está aquí es agua, son moléculas de agua. Entonces decimos, chécate, ¿quién está sufriendo la interposición molecular? Es decir, aquí haz de cuenta que imaginaria, es más, voy a cambiar de color. Haz de cuenta que aquí, de este color como azulito más fuerte, haz de cuenta que aquí, estas que estoy dibujando, todo eso que estoy dibujando son moléculas de agua, ¿no? Algo así. Y entonces chécate, Neri. Esta y esta, bueno, esta y esta, que es, este dijimos que era sodio y este que era cloro, era cloruro de sodio. ¿Y quién se está interponiendo entre las dos moléculas? Una molécula de agua. Entonces, a eso me refiero con interposición molecular. La sal, en este caso los solutos, van a sufrir una interposición molecular. ¿Ya viste? Se está interponiendo el agua entre ellos dos. Y el solvente, en este caso el agua, es el que va a realizar esa interposición molecular, es decir, es el que se va a interponer entre las moléculas. No sé si quedó claro, entonces te voy a buscar otra vez para activar tu micrófono. Entonces, ¿sí más o menos le cachaste o no, Neri? Ay, ¿sí estás ahí o Sí, no? ya le caché. ¿Sí está bien? Sí, ya. Vientos, chingón. Sí, Muy bien, gracias. va. Muy bien. Entonces me sigo. No, pues aparte ya se va a acabar otra vez esta cosa. Me quedo bien picado. Este, entonces, por tamaño de las partículas las vamos a clasificar en disoluciones, coloides y suspensiones, ¿no? Y recuerda, las suspensiones por lo general las vemos en los medicamentos. El tamaño de las partículas o de los solutos en medicamentos suelen ser muy grandes, ¿no? Diluidas, soluciones, coloides y suspensiones. Algo para las coloides, digo, esto fue para explicar eso, pero algo que tienen las coloides es esto, el efecto Tyndall, ¿no? Ahí le quedaron las manchas. El efecto Tyndall es, yo hago pasar un haz de luz o un aro de luz sobre una mezcla, en este caso la mezcla es el aire, y yo voy a poder ver las partículas que están inmersas en esa mezcla. En este caso pues, son motes de polvo o motas de polvo, ¿bien? Lo que puedo ver, ¿no? En el aire, es decir, no hay luz, como en esta parte de acá, no hay luz, y no veo esos componentes, esos solutos, pero les hago pasar un aro de luz o un haz de luz y puedo ver esas partículas. Entonces decimos que las coloides son, para reconocer una coloides, pues son positivas a ese efecto Tyndall, ¿va? Y una suspensión, pues es esto, ¿no? Vientos. Y sí, ojo, las disoluciones, por el pequeño tamaño que tienen las partículas, las disoluciones suelen ser mezclas homogéneas, es decir, se va a diluir perfectamente haciendo una fase. Como esto, por ejemplo, si yo mezclara agua con alcohol, como en un perfume, pues es decir, no puedo ver el azúcar. Es decir, y aquí, ¿por qué? Porque el tamaño de las partículas de azúcar es muy pequeño. Entonces, si yo la veo por tamaño de partículas, va a ser una solución, una disolución, pero también se vuelve una mezcla homogénea, ¿va? Entonces, a ver, ¿quién? ¿Hay una duda? Ay, ahí está. Entonces, en las coloides siempre se van a observar las partículas. Ojo, en las coloides se van a observar las partículas siempre y cuando yo le haga pasar la luz, ¿va? Es decir, que hacerle este efecto Tyndall. Un ejemplo de esto es la niebla. La niebla, cuando tú vas en la carretera y no apagas las luces de tu coche, pues no ves la niebla. Pero cuando prendes el faro, pues dices, órale, ¿no? Y ves así la niebla. ¿Por qué? Porque al hacerle pasar el aro de luz, tú puedes ver las partículas, como acá, ¿no? Como esto, ¿no? Entonces, una coloide o esto del efecto Tyndall, siempre y cuando sea positivo a ese efecto Tyndall. ¿Va, Keren? Voy a activar tu micro para ver si me cachaste. Keren. Sí, Bien, todos, muy bien, Keren. sí, sí, ya le. Va. Gracias. Las coloides, Mesli, las coloides son esto, lo que estoy diciendo de que son positivas al efecto Tyndall. Y que una coloide, recuerda, es el tamaño del soluto aumenta, a diferencia
disolución, pero no es tan grande como en una suspensión. Recuerda, es por tamaño, ¿va? Y pues ya nada más para terminar, de hecho ya se va a acabar, por cantidad de los solutos disueltos, cantidad de solutos disueltos, es decir, qué tanta cantidad de solutos tengo en un medio o en una mezcla. Las diluidas tengo en mayor proporción solventes que solutos, es decir, los solutos son muy pocos. En una concentrada, más o menos es la misma cantidad de solutos que de solventes. En una saturada es el grado máximo de disociación, es decir, lo máximo que ese solvente puede diluir o tolerar de solutos. Cuando yo sobrepaso esa capacidad de disolución, esa mezcla ya no va a ser una saturada, sino se va a convertir en una mezcla sobresaturada, ¿va? Entonces, pues hasta ahí lo dejamos porque ya se va a acabar esto.